poquito quería un poco despertar su atención, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí debemos estar exentos de no conocer bien el tema de cáncer de cuello uterino. Es una enfermedad muy penosa y justo el doctor Fay hacía un poquito de lo que vemos nosotros en el hospital. Lastimosamente, en el hospital tenemos casos localmente avanzados, o sea, ya en estadio 2B. Y ese estadio 2B, esos cánceres son inoperables. Y ustedes no saben de qué se mueren estas pacientes. Se mueren de problema renal, porque obstruye los uréteres a través de los parámetros que conocen ustedes muy bien, la parte anatómica, ¿verdad? Hace hidronefrosis, se acumula el potasio, se acumula toda la sustancia nitrogenada y el paciente fallece. Es penoso ver llegar a pacientes totalmente anémicas y examinarles y encontrarles una lesión que no se imaginan de repente verlas. Es penoso, de verdad. Y son cada vez personas jóvenes. Nosotros hemos tenido pacientes de 31 o 32 años con cáncer de cuello uterino avanzado. En algunos casos asociados a enfermedades inmunodeprimidas como el HIV. Alguien dijo que son multifactoriales. Efectivamente, la inmunosupresión es uno de los factores de riesgo que puede contribuir a que pueda desarrollarse rápidamente una enfermedad como esta. Esta enfermedad sigue siendo mortal en nuestro país. Y los llamo un poco a ustedes a ser los entes de cambio. No debemos permitir que más mujeres sigan muriendo por este tipo de enfermedad. Dicho esto, voy a decirle algunas cositas que creo que... Lo primero es hablar sobre lesiones premalignas de cáncer de cervix. No puede haber cáncer de cervix si no tiene lesiones premalignas. Como ustedes ven, el cáncer de cuello uterino es el cáncer más común entre las mujeres del séptimo en general en Estados Unidos. Hoy en día, en el mundo, muy pocos estudios se ya vienen haciendo con respecto al cáncer de cervix. ¿Saben por qué? Porque en los países industrializados y grandes del mundo ya han superado esa etapa de hacer prevención y promoción. O sea, está demostrado de que los estados controlan esta enfermedad si tienen buen sistema de tamizaje, buen sistema de prevención y buen sistema de detección oportuna. Por eso que las investigaciones ya no van en función, muchas cosas en función del cervix. Hoy en día están haciendo bastante investigación en cáncer de mama, pero en los países industrializados muy poco están haciendo el cáncer de cervix. Pero nuestras mujeres en nuestro país siguen muriendo cada vez por cáncer de cervix. Casi 9 de cada 10 muertes de cáncer del cardio ocurren en las regiones menos desarrolladas. Esto es importante que tengamos en cuenta. Miren un poquito cómo está desarrollado el mapa. La parte azul es la que tiene mayor incidencia, ¿no? Con respecto a otros países. Lo rojo está mucho peor. Nuestro país no está exento de ese tipo de enfermedades de cáncer. En el año 1977 ya se acuñó de que el cáncer de cervix está asociado a un virus de papiloma. Desde el año 77 sabemos que el virus papiloma, así como el cáncer de gástrico, como otro tipo de cáncer, están asociados a una enfermedad infecciosa. Y en este caso, un virus de papiloma humano. Y por eso le dieron a Surhausen el premio Nobel, por haber descubierto el virus de papiloma. ¿Qué es el virus de papiloma humano? Como ustedes lo ven, es un virus que tiene antígenos tanto tempranos como tardíos, pero los que actúan mayormente son el E6 y el E7, que tiene que ver con la proteína 53 y con la proteína del retinoblastoma. ¿Y qué hacen esto?
perpetúan a la célula, no permiten y controlan la apoptosis. Y eso hace que haya un crecimiento desordenado de las células y se produzca lo que se llama la displasia. Como ustedes pueden ver aquí, los que están más asociados al E6 y E7, que son los genomas del virus papiloma humano, son los early, se llama E, significa early, y late, son L1 y L2. Pero los más importantes de estos son el E6 y el E7, que tienen que ver con el tema de replicación celular, y el tema de la apoptosis, que tiene que ver con el P53 y con el tejido de retinoblastoma. Y es donde ahí actúa el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano no va a ser en un solo contacto, sino que tiene que haber contacto persistente para que haya daño de la célula. O sea, no pretendamos decir que tiene hoy día y ya mañana vas a tener cáncer. No es así. Ese contacto persistente y el daño persistente que le hacen a la célula es que permite que estas células se vuelvan displásicas y comience a hacer todo el circuito que ven en el tema de esta enfermedad. Entonces, un poquito, existen más de 100 tipos identificados, pero alguien dijo que hay algunos virus que producen lesiones benignas, ¿no es cierto? Alguien decía que hacía verrugas genitales, pero los que están asociados con el cáncer de cuello uterino es el 16 y el 18, que son los casi 70-80% de los cánceres de cuello uterino que están identificados. En el INEM se hizo algunos estudios acerca de la tipificación del virus del papiloma humano en algunos distritos de Lima, inclusive en Tarapoto, y se determinó que también estaban en porcentajes parecidos en algunas realidades. El INEM ha propuesto también un nuevo trabajo de investigación en un distrito de Lima para ver cómo está la fenotipificación del virus del papiloma humano con unos ciertos kits que ya no necesariamente es el Papa Nicolau. Alguien habla de Papa Nicolau y vamos a tocar un poco el tema, pero ahora se hace la genotipificación del virus del papiloma, porque el Papa Nicolau tiene muy baja sensibilidad, pero muy alta especificidad, casi 50% de sensibilidad. Entonces no nos está ayudando a poder detectar de repente más precozmente el tema y con todo el tema logístico que requiere hacer Papa Nicolau. Pero ese es otro tema que lo vamos a tocar más adelante. Como alguien comentaba, el virus número 6 y el virus 11 son los que están más frecuentes asociados a las verrugas genitales externas, que son lesiones benignas, pero que ustedes van a ver que las mismas vacunas tienen 4. Tiene para el 16, para el 18, para el 6 y para el 11. Por eso que es importante el tema de la vacunación en nuestros niños. Porque protege no solamente contra el cáncer de cervix, sino también contra lesiones y verrugas que a la larga también pueden ser contacto con otras enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Inclusive, más difícil y más agresivo es el virus de la hepatitis B, ¿no? Que está asociado al hepatocarcinoma. En general, quería mostrarles esta tablita. El cervix está atribuido al virus del papiloma humano en todos los, si ustedes ven ahí la referencia, al 100%. El 100% de todos los cánceres de virus del papiloma humano, el cáncer de cervix está asociado al virus del papiloma humano. Y atribuido al 16-18 nada más a esos dos virus, más del 70%. Por eso que las vacunas, tetravalentes y las divalentes, están fundamentadas en esos dos virus, en el 16 y en el 18. Hoy en día existe la nonavalente, que tiene que ver con mucha mayor cantidad de virus, ¿no? Pero para que ustedes vean que acá en el país tenemos la tetravalente y actúa sobre estos dos virus. Lo que yo quería preguntarles, decirles esto es que este es un epitelio normal, como ustedes ven, las células basales, parabasales, escamosas, y aquí entra a tallar el virus, ¿no? Entra a la capa basal, comienza su replicación y comienza a actuar. Siempre actúa sobre la capa basal, no va de arriba, sino de la capa basal.
comienza a proliferar. Por eso que ustedes van a ver NIC 1, NIC 2, NIC 3. Tiene correlación con respecto a la afectación de las capas basales del epitelio. Entonces comienza a ingresar como todo virus, se mete al núcleo y comienza a hacer su replicación. Y llega y después se comienza a liberar y comienza a hacer y afecta a otras células que están al costado. Este es un gráfico que más o menos también interpreta lo mismo, pero que un poco para resumir lo que le decía el cervix infectado por VIH. La infección tiene que ser persistente, se produce el precáncer y después se produce el cáncer cervical. ¿Cuánto tiempo demora? 20 años. El cáncer no se produce al día siguiente. O sea, tenemos todas las armas de poder hacer prevención y promoción de este tema de cáncer. Bueno, vuelvo a insistir, no deberíamos tener más gente con cáncer de cervix en estadios avanzados, inclusive que se nos mueren. Este es un poquito cómo comienza la historia natural del cáncer. La infección, hay una actividad sexual, actúa sobre el epitelio normal, hay una infección de las células por virus del papiloma humano, comienza de las capas basales y comienza a traducirse lo primero que es NIC1. Y el NIC1 es lo que establece la displasia leve. Después pasa a las capas, al tercio medio, que son las... y se produce el NIC2, que son las lesiones interepiteliales moderadas. Por último, llega hasta la superficie, y ese es el NIC3. Y inclusive puede llegar a lo que es carcinoma in situ. Y por último, cuando hablamos de cáncer invasor, es porque rompió la membrana basal. Y eso es lo que pasa en el carcinoma invasor. Y ya se vuelve cáncer. Hasta carcinoma in situ estamos hablando de lesiones precáncer. Bethesda comenzó a clasificar en lesiones interepiteliales de alto grado y lesiones interepiteliales de bajo grado. Las lesiones interepiteliales de bajo grado se refieren a lesiones coilocíticas y a lesiones de displasia leve, las que solamente se ven en las capas basales. Cuando hablamos de lesiones de alto grado, son lesiones que se ven de NIC2, NIC3 y carcinoma in situ. Las lesiones interepiteliales de alto grado son aquellas que se tratan. Las lesiones interepiteliales de bajo grado o los NIC o los de displasia leves son en observación o pruebas de tamizaje. ¿Ok? Entonces ustedes cuando vean, ustedes van a encontrar un sinfín de ofertas y ustedes le van a preguntar a su familia, ¿no? Mira, me salió NIC1, ¿no? Seguro les ha ocurrido, ¿no? Y por ahí les van a ofrecer, o alguien les va a ofrecer, no, hay que hacerle cono, hay que sacarle el útero. Un poco que aprovechan un poco la situación y le dicen, pues no, bueno, no, ninguno, no saca el útero. No necesita. Tratamiento es observación. Los NIC2, NIC3, carcinoma in situ, inclusive los estadio 1 se pueden hacer conos fríos o conos líquidos. Son tratamientos ablativos, pero que solamente son localizados a nivel de células. No se saca el útero tampoco, ni nada por el estilo. Pero es otro tema. Pero ustedes, por favor, vean un NIC1, no necesitan tratamiento, solamente seguimiento más acuicioso, probablemente cada 3 meses, hacer su tamizaje, todo el tema. ¿Ok? Pero está claro, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema de los NICs. Creo que sí aclaré alguna pregunta, algunos vacíos de sus colegas. ¿Sí? Entonces los NICs son lesiones pre-cáncer. Aquel que le diga, asustado, mira, tienes un NIC3 y tienes cáncer, falso. NIC3 no es cáncer. Por favor. No quisiera... Sí, otro. Dígame usted. Claro, de NIC2 se trata. Son lesiones interepiteliales de alto grado como lo clasifica Bethesda. Hoy día te dan la información por el Bethesda, ¿no? Por ejemplo, en el INEC trabajamos con el sistema Bethesda, ¿no? Es BIE de alto grado, BIE de bajo grado y también ponen un acápite de displasia, tanto leve, moderado, severo.
pero sí trabajan sobre el IE de alto grado y sobre los últimos consensos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, como ustedes ven, meses, 1 a 15 años, seguro se puede. Pero el cáncer de cervix no se produce al día siguiente. Eso también quiero que se lleve claro. Y ustedes, como ven abajo, LSIL significa lesión interepitelial de bajo grado. Esas son las siglas de Bethesda. Y la otra es lesiones interepiteliales de alto grado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Por qué no se tratan los NIC1? Porque el 80% regresionan espontáneamente, sin tratamiento. ¿Entienden? No le hacen nada, el 80% se va a regresionar. A los 6 meses al año le van a tomar Papa Nicolau una prueba de tipo. No van a encontrar ninguna lesión. En el 80%. O sea, de cada 10, 8 ya no van a tener lesión. Y vamos a encontrar en gente mayormente joven, menor de 20 años, que como ustedes saben hoy en día pues tienen bastante actividad sexual, ¿no? Tienen contacto con el virus, van a tener NIC1, pero por eso no se trata, inclusive algunos NIC2. ¿Ok? Ese concepto quiero que se lo lleven claro. Los NIC1 no se tratan porque el 80% de las lesiones regresionan espontáneamente. ¿Sí? ¿Correcto? El 20% en los otros casos. Por eso se trata. 20%, o sea, de cada 10, 2 regresionan. Yo no puedo dejar a 8 sin tratarlos. ¿Ok? Y lo más importante, tiene que ser infección persistente. ¿Ok? Infección persistente. Como ustedes ven, la prevención primaria es sobre aquellas personas que no tuvieron ninguna lesión. Esa es la prevención primaria. La prevención secundaria, el cribado y todas esas cosas sería prevención secundaria. El cribado significa altamizar. Este es un cuello normal. Siempre las lesiones precáncer se sitúan en la unión escamo-columnar, entre el epitelio anterior y el tibio más el reciente. Y esto se ve en diferentes etapas de la vida. En el neonato está para adentro, como ustedes ven, ¿no? En la premenarquia ya va saliendo un poquito, en la menarquia, en la menstruación se ve, en la menopausia otra vez se vuelve a meter y en la posmenopausia se pone mucho más adentro. Pero siempre las lesiones precáncer están en la zona de transformación. Ahí se localizan las lesiones. No se localizan en otras lesiones. Aquí, la unión escalo-columnar. Cuando ustedes pongan un espéculo y vean eso, eso es un cervix normal. ¿Ok? La zona de transformación que la van a poder ver. Estas bolitas que ustedes ven, y a veces que parecen como, van a encontrar ahí en los cuellos del útero, cuando puedan verlo, van a encontrar los famosos quistes en la voz que tienen que ver con infecciones del cuello uterino, pero que no son lesiones benignas y que de alguna manera pueden servir como límite para determinar la zona de transformación. Y esta es la zona de transformación señalada para que ustedes vean dónde se sitúan las lesiones precáncer. Ahí se van a situar, ahí se tienen que buscar. Bueno, este es un dibujo parecido a lo que ya habíamos conversado. Esto se puede hacer tratamientos ambulatoriamente, no necesitan estar hospitalizados, no necesitan otra cosa más que solamente tratar el cuello uterino. No se necesita otra cosa adicional. Quería un poco, antes de avanzar con la otra parte, es que ustedes se den cuenta que en el mercado existen 2 tipos de vacunas. En Perú existen los 2 tipos. Uno que tiene virus 11, 16 y 8 y otro que tiene 16 y 18. Y estas son las indicaciones. Al principio, las dosis eran de 3 dosis. Hoy en día ya se ha hecho otra investigación donde solamente necesitan 2 dosis. A partir del 2015
la FDA estableció que la vacuna solamente sea 2 dosis. Y hoy en día en México y algunos laboratorios, algunos estados desarrollados están estableciendo que la vacuna solamente sea una sola dosis. Pero ahorita en nuestro calendario de vacunación del Ministerio de Salud establece que son 2 dosis. ¿Okay? Algo ustedes hablaron del tamizaje, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuántos tipos de tamizaje usted conoce hoy? ¿Tiene una idea? ¿Ha escuchado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien comentó el Papa Nicolau? Sí, doctor, sí, claro, dígame. Solamente el Papa Nicolau. El más conocido, ¿verdad? ¿Alguien conoce otro tipo más? Mayormente el Papa Nicolau sirve para ver las células que se han visto alteradas, o sea, es una información indirecta de lo que hizo el papilomavirus dentro de las células, ¿verdad? Hoy en día existen biomarcadores moleculares para determinar y tipificar el virus del papiloma humano. Hay varios tipos que pueden tipificar 16, 18, 11. Hay laboratorios aquí en Lima que producen tranquilamente eso y a veces nosotros en el hospital, inclusive el INEM tiene la tipificación, la genotipificación del virus del papiloma humano 16, 18 y lo demás. Sí tienen la tipificación. Y que son más exactos. Como le digo, el Papa Nicolau ha perdido un poco de vigencia en todos los países. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es muy baja. 50% es demasiado baja. Pero una especificidad del 93%. Pero para nosotros es importante la sensibilidad, ¿no es cierto? Más que la especificidad, hay un problema de tamizaje, hay un programa de tamizaje a nivel nacional. Por eso que se está trabajando, el Ministerio de Salud ha establecido algunas guías, pero en Estados Unidos y en los países desarrollados, menor de 21 años no hacen screening. Aquí que le diga, yo comencé mis relaciones sexuales, doctor, 16 años. ¿Cuándo me debo hacer mi Papa Nicolau? No sé, ¿alguien sabe cuándo tendría que ser Papa Nicolau? ¿O un screening? ¿Tienen alguna idea? ¿Han escuchado alguna vez que dicen, no, después del año que tiene relaciones deben tener Papa Nicolau, ¿no? O 4 años, ¿verdad? Está demostrado, por medicina basada en evidencias, de que menor de 21 años no se debe hacer screening. Aquellas pacientes que tienen relaciones a partir de los 16 años, ¿hacer el screening? No es necesario. ¿Ok? Entre los 21 y 29 años, la citología cada 3 años, sí, examen de virus y papiloma humano. Entre los 30 y 65 años, en Estados Unidos, por ejemplo, combinan la citología y la determinación de virus y papiloma humano. Los pacientes que tienen virus y papiloma humano positivo inmediatamente hacen citología. ¿Por qué? Porque necesitan saber qué grado de lesión puede tener ese epitelio y darle tratamiento. Si no, el hecho de que tú tipifiques el virus no te dice si tiene ni 1, ni 2, ni 3, o ni de alto grado o de bajo grado, ¿verdad? Una vez que tú determinas el virus del papiloma, inmediatamente pasa a una prueba de Papa Nicolau. Pero si la prueba de detección del virus del papiloma sale negativo, no tiene ningún sentido hacer el Papa Nicolau. Y el seguimiento es cada 5 años. ¿Ok? Es entre el 30 y 65, citología y el virus de papiloma humanos cada 5 años. Mayores de 65 años no hacen screening en ninguna parte. Pacientes que le sacaron el útero, ¿no? Porque puede llegar una paciente que tiene 60 años, 65 años y dice, oye, le sacaron el útero. ¿Necesitará Papa Nicolau? ¿Ustedes qué dicen? ¿O screening? A ver, otro. No. Ah, no, pues eso no vale. Pero dígame por qué no. ¿Alguien sabe por qué no? Porque mayormente las histerectomías son por lesiones benignas, ¿no? Nos sacan por miomas, por otras causas, pero cuando está ligado a una lesión premaligna
o cáncer, o estadio inicial, sí deberíamos hacerle Papa Nicolau o screening. Esa es la única condición. ¿Correcto? Después de la esterectomía de screening, a no ser que sea removida por una historia de NIC o cáncer cervix. Ustedes ven ahí, después de la histerectomía. Y después de la vacunación por VIH, algunas mujeres que no han sido vacunadas. Pero más o menos esa es la idea de que ustedes tienen que tener claro qué deben hacer con pacientes o con personas que ustedes ven como muy corrientes en la calle. ¿Y qué le van a aconsejar? Ustedes de acá a unos 5 años, van a ser 4 años a ser médicos, ¿no? Y van a preguntar, ¿no? A los 17 años sus amigas, ¿no? Una chica que tiene 18 años y le dice, ay, mira, ¿sabes? Ya hace 2 años tengo razón. ¿Tú crees que debo ir al ginecólogo o al médico para hacer Papa Nicolau? Espero que ahora sí me puedan decir y puedan aconsejarle adecuadamente. ¿Ok? Listo. Este es un poquito que nosotros en el INEM y el INEM trabajó lo que se llama bastante lo que es inspección bajo ácido acético, lo que se llama el IVA. Es ponerle ácido acético por cerca de 1 minuto dentro del cuello uterino, lo que comúnmente a veces le dicen vinagre, ¿no? Y lo ponen en el cuello útero. Y ustedes ven ahí en la zona de transformación, ven una lesión blanquecina, que a simple vista ustedes no lo ven, ¿no? Si ustedes ponen el espéculo del lado izquierdo, que está aquí, te dicen, no, no tiene nada la señora. ¿Ah? Pero le ponen el ácido acético y miran esa lesión blanquecina. ¿Qué creen? ¿La presión? Es una lesión precáncer. Ustedes no lo vieron. ¿Ok? Por eso que dentro de los métodos de tamizaje está la inspección bajo ácido acético. Y con eso también nos ha permitido tratar. En el INEM trabajamos lo que se llama ver y tratar. Había un programa de ver y tratar. Inmediatamente detectado el tema de lesiones sospechosas de lesiones de precáncer, inmediatamente hacemos tratamiento con crioterapia. Y la paciente sigue adelante. Entonces le damos la oportunidad a la paciente de ayudarla, de que no se desarrolle el cáncer, ¿verdad? Todas estas estrategias sirven para que la paciente no llegue al estado que no quisiéramos, ¿verdad? Todo lo que se hace esto, por eso que para mí era importante explicarles más que el cáncer de cuello uterino, explicarles el precáncer, para que ustedes tengan idea de que esto se puede prevenir, se puede curar. La lesión es precáncer 100% segura. 100% segura. ¿Ok? Listo. Quería mostrarle un poquito lo que ya el Ministerio de Salud ya comenzó a trabajar sobre IVA, sobre pruebas de PVIH, sobre IVA sola, pero hay una recomendación de la ASCO, de repente su delegado le va a dejar el artículo. Este artículo es importante porque de alguna manera permite que de acuerdo a tu realidad tú te sitúes en los tamizajes que tú vas a hacer. Ejemplo, yo tengo 5 soles, pero 5 soles solamente me alcanza para IVA. Para tu país tienes que hacer IVA. Pero yo, país desarrollado, puedo hacer pruebas biomoleculares. Voy a hacer pruebas biomoleculares y este es mi esquema por el que tengo que trabajar biomoleculares. ¿Entienden? Por ejemplo, África, así, o hace Papa Nicolau a otros países, ¿verdad? Eso va a depender de cómo tus recursos económicos tú los puedas manejar. Esta es un poco la idea de cómo debe desarrollarse en los diferentes países, cómo deben ser los tamizajes. Es importante que lo sepan, porque al final no solamente van a ver la realidad del país, sino van a ver las realidades de otras situaciones. Y van a decir, había otras formas y aquí lo van a poder leer perfectamente. ¿Cierto? Ahorita sí, por la sensibilidad disminuida que está demostrado en el mundo, el tema del Papa Nicolau. Sí. Inclusive, como le digo, en el Ministerio de Salud ya se está trabajando que se trabaje sobre pruebas biomoleculares. Inclusive este es el fluxograma, ustedes lo van a poder bajar, y este es de la Organización Panamericana de la Salud, y a la izquierda está el Ministerio de Salud. Ustedes pueden ver claramente que ya se está trabajando sobre pruebas de determinación del virus del papiloma. No sé
sé si tienen alguna pregunta mientras la otra exposición, un poquito me la pueden poner. Sí. Sí. Dígame. De NIC 1. De NIC 1. Usted puede ver tranquilamente lesiones de bajo grado de NIC 1. Por eso le digo, es la forma indirecta de ver cómo el virus papiloma humano ataca a las células epiteliales y se lo convierten en coilocitos, ¿verdad? Lo que decían hace poco, la disolución de relación citoplasma, de las cuboideas, de tamaños diferentes. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, dígame. ¿Cómo? Ahorita sí. Lo que pasa es que estas guías no son rígidas. Ejemplo, Lima podría ser de repente utilizar marcadores para poder determinar los virus del papiloma. Sin embargo, de repente en otras regiones no. Porque también tienes que ver que tienes que tener el aparato, cómo procesarlo, toda una serie de detalles. Entonces, va a depender cómo está tu realidad y cómo te puedes ir adecuando. No solamente para tener un tamizaje necesitas el aparato, necesitas recursos humanos capacitados, personal entrenado, con buena dedicación de servicio, que quiera hacer el tamizaje, concientizar a las familias que comiencen a hacer y comenzar a creer en su sistema de salud y comenzar a hacer tamizaje. Toda una serie de detalles que permiten que el éxito de tu tamizaje que efectivamente sea un éxito. ¿Verdad? No sé si tienen otra pregunta. Sí. Quería un poquito, hablarles un poquito muy brevemente sobre el cáncer de cuello uterino, que creo que es el tema que de repente, porque este era un tema que sí quería dedicarme un poquito para que ustedes puedan tomar apunte y que ustedes sean las personas del cambio, que puedan ayudar a que menos gente llegue a los estadios que ahorita les voy a señalar. Sí. Hasta ahora ha demostrado la vacuna, la tetravalente, hasta el 96%. Y ha salido la nonavalente, que todavía está en estudio, pero todavía tampoco no está en el país. En el país tenemos la bivalente y la tetravalente. Sí. Recuerden que las vacunas salieron a partir del 2010 y todavía, si bien es cierto hay unos estudios preliminares, todavía tienen un tiempo de evaluación, todavía, sobre todo la nonavalente, ¿no? Que todavía recién está entrando al mercado, sobre todo en los países industrializados. Pero en el país ya tiene cerca de 8 años, tiene la vacuna de virus papiloma, aproximadamente. Bueno, lo que yo quería mostrarles es un poquito ya, para concluir con mi charla, es acerca de lo que es el cáncer de cuello uterino en sí. Ya una paciente que llega por sangrado, por si acaso las pacientes que tienen lesiones pre-cáncer no llegan por sangrado, no llegan por ninguna sintomatología, llegan probablemente por un deceso, vengo a hacerme mi papá Nicolau de rutina, ¿no? O vengo a hacerme y alguien le hace un IVA y le encuentra una lesión pre-cáncer. Acuérdense que estas lesiones son microscópicas, ¿no? Y se pueden magnificar a través de pruebas de sensibilización, pero ustedes no lo ven. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Sensibilizar a las pacientes, porque las pacientes pueden decir, doctor, yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque eso no me da síntomas. No le da dolor, no duele, no hay sangrado. En cambio, el cáncer de cuello uterino sí. El cáncer de cuello uterino sí ha sangrado. Y cuando da dolor, es cuando ya comprometió otros órganos. Ya comprometió los órganos de sostén del útero, ya comprometió el recto, ya comprometió la vejiga, ya comprometió otros órganos, ya comprometió atriccionó los uréteres, lo que les explicaba, producen insuficiencia renal, los pacientes mueren por insuficiencia renal, mayormente. No, sí, no sé. No, quería mostrar un poquito
la clasificación de la FIB y algunas cosas más. No sé si tienen una pregunta más adicional. ¿Se quedaba alguna duda? Sí, lo escucho. Se trata, exactamente, se trata. Si queda NIC 1, algunos dicen que NIC 1 persistente todavía está en controversia el tratamiento, pero debe ser ese seguimiento. Pero lo que se debe hacer es la tipificación del virus de papiloma. Y si tiene virus de papiloma de alto riesgo, probablemente se tenga que tratar inmediatamente. Esos casos ya se van individualizando, porque no es el común estándar del tema. Lo que normalmente vemos nosotros es que los NIC 1 nosotros normalmente no lo tratamos. Y en algunas ocasiones, en función de los factores de riesgo que tenga el paciente, le pedimos la tipificación del virus de papiloma humano. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, doctora. Dígame. Ajá. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las pacientes tienen infección por el virus de papiloma humano y podemos crear falsos positivos y dar sobretratamientos a los pacientes. El paciente de menor de 21 años ha visto que la mayoría de las lesiones regresionan espontáneamente sin tratamiento. Y tú estás condenando a un paciente, primero, a que demos un tratamiento. Y acuérdense que los conos, se hacen los conos tanto frío como líquido, sacamos parte del cuello. Y estamos condenando a esos pacientes a que tengan cuellos cortos, a que más adelante su futuro obstétrico esté variado. Porque acuérdense que cada vez que tengamos cuellos cortos tiene posibilidad de tener parto pretérmino, rotura prematura de membranas, algunas complicaciones, inclusive hasta problemas de fertilidad y que pueden verse afectadas y que se ha demostrado que no debería hacerse un tamizaje menor de 21 años, que sí pueden tener el virus, pero que no han producido lesión. Sí, dígame. Normalmente en el país lo ponemos entre 11 y 13 años. Pacientes que no han tenido contacto con el virus de papiloma. Pero en otras realidades están poniendo inclusive en gente adolescente, gente... yo creo que es en función de costos, en función de que la vacuna aún sigue siendo un poco no muy accesible y que están focalizando a ciertas personas. Inclusive les digo un dato, en algunos otros países están vacunando no solamente a las mujeres, sino también están vacunando a los varones. Entonces, en función de cómo vas identificando la población objetivo, tú vas haciendo las vacunas. Pero sí podrías hacerlo en otras edades, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les comentaba algo como el cáncer de cuello uterino es simplemente la historia de una lesión precáncer. ¿Okay? ¿Cuál es el signo principal del cáncer de cuello uterino? Pacientes que tienen sangrado vaginal. Algunos lo relacionan parecido al lavado cuando uno lava la carne, o sangrado cuando uno tiene después de relaciones sexuales. Pero todos saben que ayer tuve relaciones sexuales y comencé a sangrar. Algunos pacientes vienen por dispareunia, o sea, por dolor a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Sabe qué, doctor? Yo no quiero saber nada con mi esposo, me duele demasiado. Algunos pacientes dicen, no, ¿sabe qué, doctor? Tengo dolor a nivel de acá, de la parte pélvica, no puedo orinar, me arden, me molesta. Algunos tienen problemas con defecación, con problemas de ritmo evacuatorio y efectivamente, pero lo más importante es el sangrado vaginal. Y cuando lo examinamos, encontramos lesiones que comprometen todo el cervix, lesiones crateriformes que comprometen inclusive hasta el peso superior de la vagina.
lastimosamente estos pacientes, en algunos casos ya no es tributario el tratamiento quirúrgico. Quería un poquito... No funciona. Ya creo que lo hemos tocado perfectamente. Igual acá un poco el resumen de lo que ustedes vieron en las diferentes formas de clasificar lesiones de alto grado, lesiones de bajo grado, NIC, displasia. Acá está un poco un resumen de cómo hay las formas de clasificar y cómo están encasillados. Pero no se olviden de que lesiones de alto grado y lesiones de bajo grado. Eso es lo más importante, ese es el consenso internacional y eso tienen que tenerlo claro. ¿Cuál es la vía de diseminación del cáncer de cervix? Primero linfática, pero lo más frecuente es la invasión local, contigua, hacia los paramétros, o sea, los órganos de sostén del útero, vejiga, a la parte del recto, por vía linfática, por vía hematógena y también por vía intraperitoneal. Puede ser diseminado el cáncer de cuello uterino. Esta es un poquito la distribución de los ganglios a nivel de todo el sistema. No tienen que saberlo, pero sí afecta a los ganglios linfáticos de la pelvis y algunos, no necesariamente la pelvis, inclusive de los que se encuentran a nivel de la aorta. Lo más importante de todo esto, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Aquellos pacientes que tienen diseminación de ganglios linfáticos nos dan el pronóstico de cáncer de cuello uterino. Cuanto más ganglios linfáticos se vean afectados, el pronóstico no es muy bueno para los pacientes. Ahorita les voy a detallar cómo es la clasificación bueno, esto es lo que vimos en antes. Normalmente tenemos dos clasificaciones a nivel del cáncer de cuello uterino. Lo que hace la TNM, que es la clasificación de un consenso americano del comité. Pero lo que se usa internacionalmente es la clasificación de la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecobstetricia. El estadio 1 es un cáncer, se divide en 1. El 1 es que está situado netamente en el cervix, pero que es de microscópico, no lo podemos ver a simple vista. Y en esto se clasifica el 1A, que la invasión es de 3 milímetros y en extensión es de 7 milímetros, o sea, eso no lo vamos a ver, solamente lo podemos ver al microscopio. O sea, el patólogo no tiene que decir esto. El 1A2 es la invasión estromal más de 3 milímetros, pero no mayor de 5, pero la extensión la extensión va a ser de 7 milímetros. El 1B es aquel que solamente está confinado, pero tú lo puedes ver clínicamente. El 1B1 es aquel que tiene menos de 4 centímetros y el 1B2 es el que tiene más de 4 centímetros. Ya hasta aquí, el estadio 1 del cáncer de cuello uterino está confinado solamente al cervix. Hasta aquí yo lo puedo tratar quirúrgicamente con las diferentes formas de hacer cirugía: histerectomía de la vagina, histerectomías radicales, etcétera, que les voy a mostrar en un cuadrito. Ya cuando pasa al estadio 2, ya se nos complica un poco, porque no solamente se queda en el cervix, sino se puede ir a otras zonas. El 1B1 es lesión clínicamente visible de 4 centímetros, pero que esta lesión el 2 invade más allá del útero, pero no a la pared pélvica o al tercio inferior de la vagina. Puede coger los parámetros. Cuando ya llego al 2B, lastimosamente, el paciente ya no es tributario de cirugía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está demostrado que hacer la cirugía o darle radioterapia con quimioterapia concomitante no mejora su sobrevida. Entonces a veces ya no lo sometemos a una cirugía porque no nos va a ayudar. Pero sí nos puede ayudar un método menos agresivo como es la radioterapia y la quimioterapia. Aquí el paciente ya no tiene la oportunidad de poder por lo menos operarlo y poder ayudarlo. ¿Ok? ¿Qué tenemos?
tenemos en el hospital? Las últimas estadísticas establecen que los pacientes en su mayoría están llegando en 2B. Ya 3 es un poco más complicado porque coge el tercio inferior de la vagina, infiltra parámetros, infiltra, y el 4 toma vejiga, toma recto, y a veces algunos pacientes no llegan al 4, ¿no? Llegan allá a un estadio más avanzado. En estadio 3 muchas pacientes tienen tratamientos solamente paliativos. Como le decía, hasta el 1B1 y hasta el 1B2 podríamos tratarlo con, en algunos casos establecen cirugías, inclusive con el 1B2 podemos dar quimioterapia y después operarnos. Sin embargo, cuando llega a 2B ya no demuestra que se pueda operar estos pacientes, ¿ok? Y los 4 solamente tratamiento paliativo. Mayormente en las emergencias del hospital, cuando llegan los pacientes de emergencia, casi el 100% de nuestros pacientes que llegan a ginecología son para tratamientos paliativos en la emergencia. Este es un poquito para que ustedes tengan más o menos un poco de idea de qué cosas hacemos, qué esterectomías hacemos en los diferentes estadios, qué tipo de esterectomía podemos hacer. Cuando hacemos las histerectomías, ¿cuáles son las complicaciones que podríamos tener? Ninguna cirugía está exenta de alguna complicación. Podemos tener una severa atonía ¿cómo se llama?, de la vejiga. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la histerectomía radical sacamos algunos plexos que tienen inervación sobre la vejiga y los pacientes tienen problemas al problema de orinar. O sea, esta cirugía no está exenta de algunas complicaciones que pueden tener los pacientes. Fístulas que se pueden ser uretrovesical, tromboflebitis, fístulas uretrovaginales, fístulas de todo tipo, obstrucción de los intestinos que pueden requerir inclusive cirugías. Muchos pacientes, o algunos pacientes que llegan a la emergencia, llegan pacientes obstruidos y tenemos que hacerle colostomías defuncionantes a los pacientes. Y embolia pulmonar. Esos menos casos. ¿Cuál es el pronóstico a 5 años? Yo quisiera un poquito que nos tengamos un poquito esto, porque al final yo creo que la parte quirúrgica supongo que lo van a ir llevando en los próximos semestres. Sin embargo, sí quisiera resaltar que ustedes tengan que tener en cuenta cuál es el pronóstico de estos pacientes. Si tiene, por ejemplo, un estadio 9-1, que como les dije son estadios tempranos, ¿verdad? La sobrevida con cirugía, 94%. Si le damos radiación, o sea, radioterapia, disminuye a 81%, solamente radioterapia, sin cirugía. Y si le damos cirugía más radiación, es 83.6%. Estos pacientes muy posiblemente que se puedan hasta inclusive curar. Miren, la sobrevida 5 años. Pero si voy basando en estadio, ustedes ven cómo hasta el 2B, el 73% cirugía sola. Si le doy radioterapia, 64%, y si le doy cirugía más radiación, 64%. O sea, si ustedes ven la sobrevida, no es mucha si yo lo opero o si le doy radioterapia. Eso quería llegar al 2B. En conclusión, a partir del 2B, ya no es tributaria de hacer una cirugía a estos pacientes. ¿Ok? Van a radioterapia, van a quimioterapia concurrente, hoy se trabaja sobre quimioterapia concurrente, y en los estadios más avanzados hacemos tratamiento de tipo paliativo. Yo quería finalmente terminar mi charla y agradecerle al doctor Falla por la invitación. Espero haberles ayudado en algunas dudas, pero un poco llamar su atención. Primero, que esto es una enfermedad prevenible, que está asociado a un virus y que podemos prevenirlo y que no debemos llegar a estadios 2B. En los países desarrollados llegan al 1, en algunos precáncer, las pacientes están muy concientizadas en su tratamiento, tamizaje, vacunación, entre otras formas y estrategias de prevención. Yo quería un poco motivarlos a que sigamos viendo el tema de cáncer de cuello uterino, porque sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país.
y que creo que no sería justo para esas mujeres seguir muriendo, ¿no?, en estadios muy avanzados. Y les pido por favor que tomemos un poquito de conciencia de esto. Yo sé que me van a quitar más chamba porque no voy a operar más, ¿no? Pero la idea no es esa. La idea que nosotros somos médicos es para hacer ente de cambio y poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Y lo más importante, no se olviden, muchachos, prevención, promoción y los estadios iniciales permiten una mejor calidad de vida para nuestras propias mujeres. Muchas gracias.